Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Hoy declaro que los cielos son abiertos sobre cada vida, sobre cada corazón. Que tú restaures cada persona reunidos aquí. Lo creemos. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Vamos, dile con voz alta. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de, desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y le manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Vamos, díselo que Él está aquí. Manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, el rocío de tu amor. Visita mi vida, Dios, visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Sí, Señor, todos. Dios manda lluvia. Oh, sí, Dios, tu dulce espíritu desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Levanta tus manos y dile, manda la lluvia, Dios, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Oh, y manda la lluvia.
entrego a ti, oh Dios, oh cámbiame. Abre los cielos y derrama tu gloria, Dios, en este lugar. Oh, su presencia real en tu vida. Él ha venido hoy para sanarte, para libertarte. El tiempo de la sequedad pasó, dice Dios, y vienen tiempos de renovación, tiempos de avivamiento. Es tu tiempo, es tu momento. Dile, Dios, manda esa lluvia. Dile. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Oh, diclamante, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Restaurame, Señor. Restaurame, Señor. Restaurame, Señor. Restaurame, Señor. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Lo declaramos, lo creemos. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios de una manera expositiva, versículo a versículo, y en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y versículo 17, donde nos dice la palabra de Dios: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dice la primera parte de este versículo: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Pese a ser ignorado de los hombres, Dios manifiesta su bondad para con ellos. Primeramente, nótese que no dejando nunca que le faltara en el mundo su testimonio, por el que manifestaba su existencia a cada hombre y a cada mujer. Como se dijo en el anterior versículo, entre otros, la naturaleza tiene la misión de testificar su eterno poder y también su deidad, tal como nos dice en Romanos capítulo 1 y versículo 20. Nos dice también la segunda parte de este versículo: haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos. La segunda evidencia testimonial de la existencia de Dios se expresa en su bondad, concediendo a los hombres la lluvia en los tiempos propicios, para que el campo produzca alimentos, no solo para el hombre, sino también para los animales. Es por eso que el Creador no solamente lo creó todo, sino que todo lo sustenta con el poder de su palabra. Hebreos capítulo 1 y versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Y repito, no solamente Dios creó las cosas, sino que también las sustenta. Dice la tercera parte de este versículo, y tiempos fructíferos. La tercera manifestación de la realidad del único y verdadero Dios consiste en la provisión de alimento. No hay en la provisión divina discriminación alguna, nótese esto, ya que, haciendo salir su sol sobre buenos y también sobre malos, y hace llover sobre justos e injustos, como nos dice en Mateo capítulo 5 y versículo 45. Es por eso que, tal vez, en la actuación amorosa de Dios mismo, quien no hace distinciones en este caso entre buenos y malos, como Dios no distingue en su compasión, téngase en cuenta que, como estoy diciendo, su sol, como dueño del universo, sale sobre buenos y sobre malos. Como creador, podría impedir que brillara sobre los malos, pero concede generosamente que lo haga sobre todos. De la misma manera, la lluvia es enviada también para que riegue los campos, tanto del injusto como también del justo, de modo que ambos puedan fructificar. Es por eso que el amor de Dios excede a todo conocimiento y comprensión del hombre, como nos dice en Efesios capítulo 3 versículos 14 al 19. Sigue diciendo la cuarta parte de este versículo, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La cuarta evidencia de la realidad de Dios es el gozo que produce en el corazón de los hombres. La satisfacción de las necesidades esenciales del hombre se hacen con placer y también con alegría. El gozo que se manifiesta en el corazón del hombre no procede de él mismo, sino que lo recibe de Dios. Así que todos los hombres sabemos que carecemos de poder sobre el tiempo atmosférico para producir lluvias y también abundantes cosechas, pero nos llenamos de gozo cuando se ve en nuestros campos fructificar y también recoger provisiones suficientes para nuestro sostenimiento. Continúo ahora con el versículo 18, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Con mucha dificultad los apóstoles consiguieron que la gente, junto con el sacerdote de Júpiter, no sacrificara los toros que habían traído para ofrecérselos, mientras gritaban para detener la acción del gentío, predicaban el Evangelio, presentándoles a todas estas personas el único y verdadero Dios creador de los cielos y de la tierra. Posiblemente estaban a punto de ofrecer los sacrificios y fueron detenidos en aquella intención. Continúo ahora con el versículo 19, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Dice la primera parte de este versículo que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. En medio de las dificultades que ya se habían producido, hicieron su aparición los judíos procedentes de Antioquía y de Iconio, enemigos acérrimos de Pablo, que ellos avivaron el fuego de la ira de la multitud contra Pablo. La predicación del Evangelio desata una fuerte oposición y enfrentamiento en un mundo que está controlado por Satanás. Eso pasó antes y sigue pasando también en el día de hoy. Es por eso que los instrumentos aquí son los judíos, que habían recorrido nada más y nada menos en aquellos tiempos, y recuerdo que lo hacían a pie o quizás sobre animales, de unos 150 kilómetros para intervenir en contra de Pablo en Listra. Posiblemente pudieron argumentar que aquellos dos ya habían sido perseguidos y expulsados de otras ciudades, y que además ellos lo consideraban como hechiceros
y criminales peligrosos, y que debían de ser apedreados, con lo que ellos evitarían también la ira de sus dioses. Es decir, que le estaba diciendo que si lo apedreaban a Pablo y a Bernabé, seguramente ellos, lo de la ciudad, iban a evitar la ira de los dioses. Lo que consiguiera en Iconio, lo iban a conseguir ahora al apedrear a Pablo. Cabe preguntarse si los enemigos de Pablo y Bernabé aparecieron en el mismo momento en que ellos habían conseguido aplacar a las multitudes que querían ofrecerle el sacrificio. Probablemente, el episodio de apedreamiento tuvo lugar tiempo después de ese incidente, casi con toda seguridad, y posiblemente la gente de Listra volvieron a sus casas y actividades cotidianas, mientras que los misioneros siguieron predicando el Evangelio y consolidando la iglesia naciente en aquella ciudad, con un numeroso grupo de creyentes. Por tanto, la presencia de Pablo y Bernabé en Listra y los acontecimientos a causa del intento de ofrecerles sacrificios como si fuesen dioses debieron llegar a Antioquía e Iconio, poniendo en marcha a los judíos para buscarlos y también para procurar la destrucción de ambos, especialmente de Pablo. Dice la segunda parte de este versículo que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Llegados a la ciudad comenzaron a llevar a cabo su plan de matar a Pablo, primeramente incitando y persuadiendo a los licaoníos de la necesidad de apedrear a Pablo. No cabe duda que en esa persuasión tuvo que ser ejercida mediante calumnias y mentiras contra ellos, y bastaría con que uno de ellos, un exaltado, comenzara a lanzar la primera piedra contra Pablo, al que consideraban el responsable directo de la evangelización que se estaba llevando a cabo allí, para que los demás lo pudiesen imitar. Las piedras volaron contra Pablo y el apedreamiento se produjo en el interior de la ciudad, sin que las fuerzas romanas, por otro lado, hicieran absolutamente nada para impedirlo. Por tanto, Pablo fue golpeado con saña por el impacto de las piedras. Sin duda, sangrando por distintos lugares de su cuerpo, se desploma en tierra Pablo. No habla, sus ojos estaban cerrados y su cuerpo no revela signo vital alguno, pero en un momento dado, las piedras cesan de ser lanzadas contra Pablo y la gente se retira considerándolo ya como muerto. Pero nótese que por otro lado, los judíos que habían incitado todo aquello seguramente como alimañas, sonreían y darían por concluido con éxito su malévolo plan. Los golpes recibidos con las piedras, por tanto, dejarían a Pablo inconsciente. Es por eso que la impresión que ellos tenían es que estaba muerto. Sin embargo, no estaba muerto. Milagrosamente Dios le permitió recuperarse. La experiencia misma cambió la vida de Pablo, porque ahora él sabe lo que significaba sufrir por causa del Evangelio y por causa de Jesús. Más que nunca antes, Pablo exalta a Cristo en su ministerio, tanto a judíos y a gentiles a partir de ese momento. Posiblemente, dos fornidos hombres arrastrarían a Pablo para arrojarlo al lado de la carretera, es decir, echarlo a un lado, fuera de las puertas de la ciudad, de manera que los buitres dieran cuenta de él como si de una carroña cualquiera se tratase. Pero, nótese que años antes Pablo había presenciado y dado su consentimiento para que un cristiano, un greco judío, que era Esteban, fuese también apedreado. Así que
No se trata aquí de la justicia retributiva, sino de dos acontecimientos que se repiten con un mismo fondo común: la persecución contra los cristianos, que no es otra cosa que la persecución contra Cristo mismo y su evangelio de gracia. Pero mientras tanto pasaron estos acontecimientos a Pablo, ¿qué pasaba con Bernabé? ¿Por qué él no fue apedreado? No existe respuesta bíblica a tales preguntas, pero tal vez Bernabé estuviera en otro lugar de la ciudad, enseñando a los nuevos discípulos y también predicando el evangelio de la gracia. Nótese que aquí el relato se centra en Pablo, el que fue apedreado. No cabe duda que lo que Jesús había dicho sobre él a Ananías se estaba cumpliendo en estos precisos momentos, como dice este mismo libro de los Hechos, capítulo 9 y versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Continúo ahora con el versículo 20, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Dice la primera parte de este versículo: pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. No se dice cuánto tiempo estuvo Pablo tirado fuera de la ciudad, pero sin embargo existen. Los manuscritos occidentales tienen una cláusula explicativa que dice: cuando la multitud se hubo ido y la noche hubo llegado, que pudiera ser la realidad de lo que había sucedido. Pablo fue apedreado y considerado como muerto durante el día, y los discípulos esperaron hasta la noche, cuando la multitud se había disuelto, y en la oscuridad de la noche ellos fueron y rodearon el cuerpo de Pablo, aparentemente muerto. Tal vez en los que habían hecho ese círculo alrededor del apóstol Pablo, es más que probable que estuviesen Bernabé, la madre y la abuela de Timoteo. Aquel joven era testigo de las consecuencias del apedreamiento de Pablo. Años más tarde, el apóstol le recordaría aquella experiencia y otras semejantes, por ejemplo, en Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 11, donde dice: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Todos los discípulos que habían acudido al lugar donde habían arrojado a Pablo, lo hicieron sin duda para llorar al apóstol, que para ellos era maestro, pero también era amigo. Bien podemos imaginar el dolor que saturaría el alma de Bernabé, por ejemplo, al ver en el suelo sucio por el polvo del camino por donde lo arrastraron, ensangrentado para él como para el resto. Pablo estaba irremediablemente muerto. Pero Pablo había sido llamado por el Señor para un ministerio que tenía que cumplir, llevando el evangelio al mundo gentil y predicando delante de reyes y alcanzando con el mensaje de salvación al mismo corazón del imperio de Roma, como señala en Hechos capítulo 9 y versículo 15. Así que apenas había empezado a cumplir lo que Jesús le había encomendado, y es por eso que el propósito soberano que él, es decir, Jesús, había determinado para su siervo, tenía que cumplirse, pese a las oposiciones que hubiesen, aun que fuesen directamente del mismo Satanás, de los judíos y de los gentiles incrédulos. Por tanto, Dios iba a proteger al instrumento de su elección hasta el final de su carrera, es decir, hasta alcanzar los propósitos de Dios. Así que, en el momento en que estaba rodeado de sus hermanos en Cristo, cuando tal vez alguno lo había movido y levantado un poco del suelo, y tal vez
Quizás alguna mujer había comenzado a lavar su rostro golpeado y ensangrentado por las piedras. Pablo comenzó a moverse y se levantó delante de todos. Dios había obrado otro milagro en la ciudad. No fue solamente uno, el del paralítico, sino también fue el de Pablo. Esta vez lo hizo en presencia de unos pocos cristianos. El recuerdo de los acontecimientos quedan grabados en la mente de Pablo, recordando a los corintios que había sido apedreado, tal como dice en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 25. Pablo, cuando escribió tiempo después a los hermanos en Galacia, entre quienes estaban los de Listra, les recuerda que llevaba en su cuerpo las marcas de Jesús, tal como dice en Gálatas capítulo 6 y versículo 17. No hay evidencia de que Pablo hubiera muerto apedreado, pero sin embargo, lo cierto es que su estado era tal que todos sus enemigos lo consideraron ya como muerto. El recuerdo posterior en sus escritos de estos sufrimientos no fue para hablar de ello como las circunstancias difíciles, sino para testificar del cuidado que el Señor había tenido de él. Dice la segunda parte de este versículo 20, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. La sanidad fue tan completa que al siguiente día podía seguir caminando Pablo, y lo hizo desde aquel lugar tal vez en la noche. Regresó a la ciudad. Ellos sabían de peligros que corrían si permanecían en Listra, de modo que dispusieron todo para dirigirse a Derbe. La distancia entre las dos ciudades era aproximadamente de unos 40 kilómetros, por una vía que atravesaba una llanura salida y por una carretera también escabrosa. Cubierta la distancia, llegaron a la pequeña ciudad de Derbe, edificada por un entorno montañoso muy aislada en los límites de la provincia de Galacia. Como en otras ciudades, los romanos, en tiempo de Claudio, la habían convertido en una colonia de veteranos, de manera que allí seguirían con la predicación del Evangelio Pablo y Bernabé. Continúa ahora con el versículo 21, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Dice la primera parte de este versículo, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. No hay referencia bíblica sobre la evangelización de Derbe, pero debió haber sido tranquila, sin preocupaciones de los judíos, ni tumultos tampoco de los gentiles, ya que, posiblemente, los judíos dejaron a Pablo dándolo por muerto y no lo siguieron en este camino, así que pudieron evangelizar a muchas personas. Es posible que es a donde Pablo llegó enfermo y que estuvo por bastante tiempo en esa situación, tal como nos dice en Gálatas capítulo 4 y versículo 13, donde dice: Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Si no hubo persecución exterior, la enfermedad produjo al apóstol un entorno de dolor, que él comparaba también con dolores de parto, que volvería a sufrirlos más tarde en la inquietud de su alma, por la acción de los judaizantes contra la libertad que él había predicado a los gálatas, como nos dice en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por otro lado, es muy posible que la estancia en Derbe se extendiera a lo largo de muchos meses. Algunos consideran que pudiera haber durado incluso un año, y en ese tiempo se evangelizó en la ciudad y en los alrededores de ella, con el resultado
de un número grande de discípulos que constituía la iglesia. Las otras ciudades no quedaron desatendidas, ya que, entre otros, tenían la ayuda y visita de Timoteo, de quienes las iglesias en esas ciudades daban testimonio, tal como nos dice en Hechos capítulo 16 y versículo 2. Los apedreamientos de Pablo dieron como resultado en el establecimiento de iglesias florecientes. En ese tiempo, prepararon bíblicamente a los convertidos para que siguieran adelante con la obra, cuando ellos se pudieran ausentar. Es necesario entender que toda evangelización bíblica tiene aparejado el compromiso también del discipulado, es decir, de la enseñanza bíblica, tal como nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28 y versículo 20. Nos dice la segunda parte de este versículo: volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Los dos misioneros entendieron que era tiempo de regresar a la iglesia que lo había encomendado, ya que casi 4 años había durado el viaje. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la comunicación en los tiempos donde ellos estaban en Antioquía resultaban de tremenda dificultad, no es ni mucho menos como en los tiempos de hoy, y posiblemente también las noticias habían sido muy escasas, así que de vuelta pudieron haber seguido otro camino, pero deciden retornar por el mismo. ¿Y por qué lo hacen esto? Por el mismo camino que habían sido seguidos, lo hicieron para ir visitando las iglesias que habían sido establecidas como resultado de su trabajo de evangelización. Por otro lado, las autoridades romanas en esos lugares habían cambiado, por lo que no había tanto peligro en volver a los lugares de donde habían sido ellos expulsados. Es por esta razón que ellos, desandando pues el mismo camino, regresaron a Listra, Iconio y finalmente a Antioquía. Y voy ya concluyendo con esto. La predicación en una ciudad puede pasar desapercibida si se hace tan solamente en un barrio periférico o en una plaza, afectando solamente a una determinada cantidad de personas y nada más. A veces puede ser a muchas personas y otras a pocas, pero no a toda la ciudad. Pero anunciar el Evangelio, como lo dice aquí, en aquella ciudad, significa que toda la ciudad tuvo conocimiento del mensaje que trajeron los apóstoles, Pablo y Bernabé. Por eso, si proyectamos una tarea evangelística, debemos apuntar de la misma manera, no solamente anunciar en una plaza o en un determinado lugar, sino anunciarlo a toda la ciudad y no solamente a un sector. Por otro lado, la conversión es el punto de partida de la vida cristiana y el discipulado es la fase preparatoria. En la conversión se toma la decisión de recibir a Jesucristo como Salvador. Recuerda esto, en la conversión se toma la decisión de recibir a Jesucristo como Salvador y en el discipulado se aprende a obedecer al Señor. En la conversión uno obtiene la salvación, en el discipulado un estilo de vida. Por eso se enfatiza tanto la necesidad de una evangelización completa, no a medias, sino completa, que no se conforma con que la gente haga simplemente una decisión pública de su fe en Jesucristo, sino que se completa también, posteriormente, llevando a cabo el discipulado de esa persona. Estimado y estimada oyente, en un momento dado se puede hacer una oración de fe para recibir a Cristo en el corazón, pero esta salvación nunca será completa si se continúa viviendo la misma clase de vida de antes, es decir, una vida de pecado. Muchas veces se suele caer en el error por falta de conocimiento, es decir, por no haber hecho un discipulado correcto. El resultado es que no se conoce al Salvador, es decir, no se conoce a Jesucristo lo que Él quiere para nuestras vidas,
Y se piensa, por otro lado, que tan solamente con la oración de fe ya basta. Amigo y amiga oyente, es momento que tú te tomes la vida cristiana en serio, bíblicamente, tal y como lo dice la palabra de Dios, ya que esto significa hacer la voluntad de Dios. Y por tanto, yo te animo en esta hora, en este momento, a que tú ores conmigo esta oración si nunca antes lo has hecho. Y si la hiciste, pero te quedaste en eso tan solo y has continuado viviendo como a ti te parecía, pues también es necesario que puedas hacer esta oración. Repite conmigo ahí a donde estás y di: Señor Jesús, aunque pienso que tú existes, aunque creo que tú morites por mis delitos y pecados, ciertamente he continuado toda mi vida haciendo mi propia voluntad. Deseo conocerte aún más. Por ello, ahora en este momento, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo te doy gracias, me arrepiento de todos mis pecados y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Dios es poder. Dios es poder. Oh, a ti te alabamos, Dios en gloria. A ti te alabamos, Dios en gloria. Digno eres tú. Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios.